Buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar la clase de hoy con el capítulo 7. Les voy a... Capítulo 7, que se refiere a esfuerzos estructurales. Es decir, se refiere a los esfuerzos que vamos a tener en las tuberías a presión, ¿ya? Y entonces... Ok, entonces comenzamos con algunos esfuerzos que se van a presentar en la tubería, en las tuberías a presión, básicamente en el caso de la circulación a presión, ¿no? En tuberías a presión. Ok, entonces uno de los esfuerzos más importantes dentro de la tubería a presión es lo que se llama presión interna. Es decir, dice, un conducto que funciona a presión está sometido a fuerzas tanto internas como externas. Entonces el agua, al circular en la tubería, por dentro de la tubería, ejerce una presión interna P, que normalmente está dada en kilos por centímetro cuadrado o en atmósferas, ¿no? O sea, en realidad esta presión es la que nos interesa a nosotros para obtener la línea piezométrica, ¿ya? Entonces esta presión es la que nos va a dar el nivel de la línea piezométrica, ¿ya? Por eso es importante ver la presión interna. Entonces esta presión interna va a producir una fatiga, un esfuerzo que se calcula con esta fórmula que ustedes han debido ver en resistencia de materiales, ¿no? Que la fatiga sigma es presión por R, que es el radio, siempre el radio interno, ¿no? Sobre T, que sería el espesor. Entonces esta es la fórmula que define básicamente el espesor de la tubería, es decir, el esfuerzo interno va dentro de la tubería, se produce dentro de la tubería, que tiene un radio R, el diámetro es 2 veces R, ¿no es cierto? Y T es el espesor de la tubería. En realidad lo que define, en realidad esta presión interna define qué espesor le van a dar a la tubería, ¿no? En función al esfuerzo o a la presión interna que va a tener. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí, muy simple. Dice, la presión en una tubería es igual a 250 metros con un diámetro de 60 centímetros. Calcular el espesor de la tubería para acero y para hormigón armado. El sigma admisible del acero es 1400 kilos por centímetro cuadrado. Voy a apagar el ratito. Bien, decíamos, el sigma admisible del acero es 1400 kilos centímetro cuadrado y del hormigón es 200 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces la presión es 250, el diámetro es 60 centímetros y el espesor nos piden cuánto es para estos dos materiales, ¿no? El acero y el hormigón. Entonces, despejando de esta fórmula el espesor de esta fórmula, T pasa acá y sigma abajo. Entonces tendríamos T igual para el acero, P por R sobre sigma admisible del acero. Entonces, los 250 metros significan 25 kilos por centímetro cuadrado. Entonces recuerden que una atmósfera es igual a 1 kilo por centímetro cuadrado y es igual a 10 metros de columna de agua. Entonces, si queremos transformar estos 250 metros a kilos centímetro cuadrado, dividimos entre 10, ¿no? Entonces tendríamos 25 kilos por centímetro cuadrado por el radio, que sería
el diámetro es 60, sería 30 entre el sigma del acero, que es 1400. Entonces eso nos da 0,54 centímetros, o sea, 5 milímetros tendría que ser el espesor de esa tubería de acero. Entonces, para hormigón armado o hormigón tenemos lo mismo, pero el sigma es 200. Entonces, el espesor en caso de usar un tubo de hormigón sería 3,75 centímetros, o sea, 37 milímetros. Esta es una de las razones por la que no se utiliza hormigón armado en tuberías a presión, porque el espesor tendría que ser mucho más grande que para una tubería de acero, por ejemplo, o para plástico, PVC, o para hierro fundido, ¿no? Entonces, esto era por eso antes decíamos teóricamente que no se utiliza tuberías de hormigón para agua a presión. ¿Por qué? Porque justamente esa está la razón, porque el espesor sería mucho mayor que para una tubería de otro material, ¿no? En este caso de acero. O como les digo, de otro material que va a significar mucho menor espesor, que además eso incrementa el peso del tubo. Entonces, normalmente los tubos vienen en piezas de 5, 6 metros, o los de hormigón a veces hasta de 1 metro, ¿no? O 2 metros, pero ya se imaginan, con este espesor el peso sería muy grande, ¿no? Y en diámetros grandes obviamente ya pueden ser toneladas. Entonces es muy difícil maniobrar con este tipo de material, tuberías a presión. Por eso es que utilizamos otro material, ¿ya? Por eso es importante, digamos, este esfuerzo que define el espesor. Obviamente depende de la presión que esperemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las tuberías de plasmar, que hay la tubería clase 6, 9, 12 y 15 en PVC, en plástico. Entonces la clase 6 es para 60 metros columna de agua, o 6 atmósferas. Para la clase 9 es para 90, la clase 12 para 120 y la clase 15 para 150. Obviamente el espesor de la clase 6 es mucho menor que el de la 12 o 15 o 9, ¿no? ¿Sí? Porque la presión que va a aguantar es mayor, es menor, ¿sí? Entonces, eso es muy claro, ¿no? O sea, en conclusión de este punto, es que la presión interna es muy importante para definir el espesor del tubo, ¿sí? Y esa es la razón por la que no usamos hormigón en tuberías a presión en sistemas de agua potable. Ok, entonces ese es un esfuerzo. El segundo esfuerzo es flexión. O sea, la flexión, dice, se produce debido al peso propio de la tubería y al agua que está contenida en la misma. Por ello, la tubería se transforma en una viga con cargas de partida cuyo momento máximo sería 1/8 QL cuadrado, ¿no? Pues la carga de partida, que es una forma muy elemental, ¿no?, de estructuras, y el sigma, ¿se acuerdan que es el momento sobre el W, ¿no?, que es el módulo, ¿no? Entonces, para resolver este tema, lo que se hace es, para no tener una viga de este tipo, lo que se hace es una zanja donde se coloca una cama de arena o tierra cernida y encima va el tubo. Entonces ya esto ya no tendría este punto de apoyo, sino que sería todo encima, ¿no? Entonces ya no tenemos este problema. Pues por eso cuando se hacen zanjas para colocar tubos, se le pone una cama que se llama un soporte de arena o de tierra cernida. No sé si se han fijado alguna vez en una obra, están ciñendo la misma tierra de la zanja, y esa misma tierra cernida sin material grueso como piedras, palos, etcétera. Entonces se pone como un soporte, como una cama, ¿no? Entonces eso ya no nos permite, o ya no tenemos este problema de la flexión, ¿no? Para resolver este problema, entonces ya no se requiere hacer el esfuerzo en la tubería.
Un esfuerzo que sí es muy importante, sobre todo en aducciones muy largas, es el efecto de la temperatura, que es sería el tercer esfuerzo en esfuerzos estructurales de tuberías a presión. Entonces, ¿qué dice? Con cambios de temperatura existe un efecto de dilatación, especialmente en tuberías muy largas, en tramos de aducción, por ejemplo. Para evitar este efecto, se puede minimizar colocando juntas de dilatación, que en tuberías normalmente son de goma y permiten la dilatación de la tubería. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 5 hemos visto los tipos de uniones, ¿no? En tuberías, para tuberías de diferentes materiales. Y precisamente en las tuberías de fierro fundido tenemos la unión brida. Y si se acuerdan, la unión brida tiene unas gomas, ¿no? Son dos. La brida es como un anillo perforado que viene en el extremo de cada tubería y esos dos extremos se unen, pero como no se puede juntar el fierro con el fierro, porque eso va a significar una fuga, entonces para que sea estanco, para que no haya fuga de agua, entonces se coloca una goma, ¿no? o varias gomas. Entonces esa ventaja tiene esa unión, ¿no? Y por eso todavía se sigue usando el fierro fundido y fierro fundido dúctil y la unión BRID. Y también en el caso ¿se acuerdan de la unión rápida? De la unión rápida es la que, o elástica también se llama, elástica o rápida, en la que se encaja simplemente una tubería con otra y tienen dos gomitas en las ranuras, ¿no? De la unión. Eso también hace que este efecto de la temperatura sea absorbido ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, en el altiplano o en la misma ciudad de La Paz hay temperaturas extremas en el día y en la noche. O sea, por ejemplo, en el día puede llegar a 20, 18, 20 grados. Y en la noche puede bajar incluso a 0. O en lugares más extremos, ¿no? En el altiplano puede bajar de menos de 0 la temperatura en la noche y en el día puede ser 20, 25, ¿no? Entonces hay gran diferencia de temperatura y eso hace que las tuberías, sobre todo como dice aquí en tramos muy largos, como los de aducción que tienen varios kilómetros, entonces se puede producir pues una dilatación de las tuberías. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Por eso dice, para evitar este efecto se puede minimizar colocando juntas de dilatación, que en tuberías normalmente son de goma y permiten la dilatación de la tubería. ¿Cómo se calcula este efecto? Entonces la elongación delta L es igual a la longitud inicial original por un delta T, que es la diferencia de temperatura, por un coeficiente que se llama coeficiente de expansión del material, ¿no? Y viene en 1 sobre grado centígrado, la diferencia de temperatura es en grados centígrados, al multiplicar se simplifican estos dos acá, delta T y C, y el delta L sería igual que el L en metros, ¿no? Entonces este valor de C depende del tipo de material, por eso dice coeficiente de expansión del material. O sea, para cada material hay un valor de C, del coeficiente de expansión. En el caso de acero es 3,6 por 10 a la menos 6. En el caso de fierro fundido es 3,45 10 a la menos 6 por cada grado centígrado. Y en concreto, en hormigón es 3,06 por 10 a la menos 6 por cada grado centígrado. Y los valores de E, ¿se acuerdan del módulo de elasticidad? Está dado en kilos por centímetro cuadrado. Para acero es 2 10 a la 6, fierro fundido 1,05 10 a la 6 y para concreto es 0,17 10 a la 6. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo aplicar esta fórmula, que es muy simple. Entonces dice calcular la dilatación que va a sufrir una tubería de acero, ya nos están dando el material, ¿no? Para el valor C, cuya longitud es de 10 kilómetros y con un cambio de temperatura de 10 grados centígrados. ¿No? Fíjense que nosotros hemos dicho que en el altiplano o aquí mismo en La Paz o en el Alto hay mucha mayor, que el cambio diario es mayor, incluso a 10, ¿no?
A veces en la mañana hace 3, 4 grados y en mediodía puede llegar a 20, 18, entonces es mucho mayor. En este caso solamente está poniendo un delta T, o sea, un cambio de temperatura de 10 grados centígrados. Entonces aplicando esta fórmula, L delta TC serían 10 kilómetros, ponemos a metros, 10.000 metros, por delta T que es 10, por el valor C, para 0,36 por 10 a la menos 6. Este delta L sería 0,36 metros, o sea, tendríamos 36 centímetros de dilatación en un tramo de 10 kilómetros, 10.000 metros. Ahora dice, si la tubería está anclada, porque a veces se anclan las tuberías para evitar este elongamiento, entonces dice, la fatiga se calcularía con sigma C por E por delta T. O sea, C es 3,6 por 10 a la menos 6, el coeficiente de expansión. E es igual a 2 por 10 a la 6 y 10 grados sería el delta T, ¿no? Entonces, este cálculo nos da 72 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, en realidad existen tablas para los anclajes en función del diámetro, ¿no? Para estos anclajes de hormigón, para evitar que la tubería se expanda. Pero es mucho más práctico utilizar gomas, ¿no es cierto?, para evitar esto. Únicamente para el movimiento, para fijar la tubería se pueden usar estos anclajes de hormigón, ¿no? Entonces otro esfuerzo que puede darse en una tubería, sobre todo, como decíamos, en una longitud grande como es una aducción, ¿no?, que a veces tiene varios kilómetros. Okay. Otro esfuerzo que se produce en las tuberías es el cambio de dirección, ¿no? Cuando tenemos un cambio de dirección se producen dos fuerzas, ¿no? Digamos, este codo tiene una dirección, cambia de dirección, ¿cierto? En vez de seguir de frente, directo, entonces hace un codo, un ángulo. Entonces tenemos dos fuerzas, la presión interna que hemos visto antes y la fuerza centrífuga, es decir, el agua tiende a empujar la pieza en la dirección que venía. Entonces estamos cambiando de dirección. Entonces ese empuje es igual a 2 veces el área por gamma, que es el peso específico del agua, por v cuadrado, que es la velocidad, sobre g, más sobre g, que es la aceleración de gravedad, más p, que es la presión, por el seno del ángulo, seno medio, ¿no? Si fuera 90 grados este ángulo, entonces el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Y entonces la fórmula se transforma en raíz de 2a por gamma b cuadrado sobre g. El 2 se simplificaría con este de 8. Entonces, aquí también tenemos un ejemplo. Calcular el empuje en una tubería cuyo ángulo es 0,9, cuyo diámetro es 0,9 y el ángulo es 60 grados. O sea, el diámetro interior es 90 centímetros, 0,90 metros, y el ángulo de inclinación es 60 grados. La presión es 3/4 atmósferas y la velocidad es igual a 2,29 metros por segundo. Entonces aquí tenemos los datos del diámetro 0,9, el ángulo de inclinación es 60, la presión 3/4 atmósferas y la velocidad 2,29. Entonces sabemos que una atmósfera es 1 kilo centímetro cuadrado. Como todo esto está en metros, tenemos que poner en kilos metros cuadrados. Entonces ponemos 1 metro 100 centímetros, para como está al cuadrado, entonces al cuadrado, simplifica, y un kilo, una tonelada son 1000 kilos, entonces nos queda 34 toneladas por metro cúbico. O lo que es lo mismo, 34.000 kilos por metro cúbico. Luego tenemos ya la presión, el área sería pi d cuadrado cuartos, o sea, pi por 0,9 al cuadrado sobre 4, eso nos da 0,64 metros cuadrados. Ya tenemos la fórmula general, porque esto era para 90 grados, es para cualquier ángulo.
Ya tenemos el área, ya tenemos la presión y entonces podemos aplicar la fórmula. E2 por el área 0,64 gamma 1000 peso específico del agua, ¿no? Luego el área, luego perdón, la velocidad 229 que nos da como dato al cuadrado sobre aceleración de gravedad 981 más 34.000 kilos por metro cuadrado. Todo está en metros por segundo. Entonces, seno es 30 grados, ¿no? Y entonces nos da 21.969, o sea, 22 toneladas más o menos, ¿no? Ahora, como esta presión, fíjense que es 34.000. Y esto, digamos que esto sea 10, serían 29 al cuadrado. Vamos a ver que este término de 34.000 es mucho mayor que este. Entonces 229 al cuadrado es 524, ¿no? Digamos que este sea 10, sería por 100. Por 100 sería 524. O sea, este término sería 524 y este término sería 34.000. Entonces este término es mucho mayor que este otro. Entonces lo que se hace es no tomar en cuenta este término y solamente tomamos en cuenta la presión interna y la fórmula quedaría en, ya no sería esta con P, sino simplemente esta es con gamma B cuadrado sobre G, sino 2AP por el seno de los 9 medios, ¿no? Seno de 60 medios es 30, ¿no? Ok, entonces esta es la fórmula que es, digamos, simplificada en vista de que la presión interna es mucho mayor que este otro término, ¿no? Porque la velocidad no puede ser muy grande en una tubería, ¿no? No puede ser más de 2, 3 metros por segundo, ¿no? En cambio, la presión puede ser mucho mayor. Entonces, en este caso tendríamos E2A por seno de 30 igual, ¿no? 22.000. Entonces, ese es el cuarto esfuerzo que es importante en los cambios de dirección, ¿verdad? Y el quinto esfuerzo es el golpe de ariete. Entonces, ¿qué es el golpe de ariete? El golpe de ariete se produce, dice, por efecto de un cierre brusco de una válvula ubicada en el extremo de la tubería. ¿Sí? Provoca un movimiento ondulatorio dentro de la tubería. Supongamos un tanque, como está en la figura, una tubería y una válvula al final de la tubería. Entonces, como se muestra acá. Entonces ya sabemos que esta es la línea estática. Esta sería la línea isométrica, ¿no es cierto? Esta es la pérdida de carga a lo largo de esta tubería, la velocidad en la longitud L, y nos quedaría una altura de presión H1. ¿Verdad? Entonces, al cerrar esta válvula de manera brusca, o sea, rápidamente, se provoca un movimiento ondulatorio, ¿no? Y eso es lo que es el golpe de ariete. Entonces, dice que bajo dos conceptos de la tubería y del agua. Uno, que la tubería es inelástica, es decir, no se estira, es rígida, ¿no? La tubería es inelástica o rígida. Y el agua es incompresible, es decir, no se puede comprimir, ¿no? Ustedes han visto en física o tal vez en química que la diferencia entre gases y líquidos es esa, ¿no? El gas se puede comprimir.
el líquido no se puede comprimir. Pues por eso dice aquí, es incompresible, no incomprensible, que es diferente, ¿no? Incompresible, que no se puede comprimir. Esos dos conceptos o esas dos premisas sirven para el golpe de Ariete, es decir, que la tubería es rígida o inelástica, o sea, no se estira, ¿no? Y el agua no se puede comprimir. Entonces dice, al cerrar la válvula, las láminas de agua se van deteniendo y se comprime tratando de dilatar la tubería. Entonces el golpe de Ariete provoca una sobrepresión en la tubería. O sea, ese es su efecto, ¿no? El efecto del golpe de Ariete es que se produce una sobrepresión en la tubería. Entonces por eso está en negrillas aquí. El golpe de Ariete provoca una sobrepresión en la tubería. Y se produce en 4 ciclos. El primer ciclo, dice, termina cuando el agua se detiene totalmente en la tubería, es decir, se cierra la válvula y entonces el agua empieza a detenerse en la tubería. En este ciclo, toda la energía cinética con la que baja el agua se convierte en energía de deformación. No se trata de deformar la tubería. Pero hemos dicho que sin el agua es rígida, no se puede deformar, no se puede cambiar de forma. Entonces el segundo ciclo, ¿qué sucede? El agua debido a la sobrepresión comienza, o sea, se detiene totalmente acá, pero debido a la sobrepresión comienza a viajar nuevamente hacia arriba, con velocidad igual 0, inicial igual 0, hasta que adquiere nuevamente la velocidad anterior del primer ciclo, ¿no? Entonces, en el primer ciclo el agua se va deteniendo hasta que la velocidad es 0. Con esta sobrepresión, por esa fuerza, el agua empieza otra vez a subir, ¿no? Desde una velocidad 0 hasta que alcanza la inicial, la que tenía al comienzo. Entonces ese es el segundo ciclo. El tercer ciclo dice la energía cinética con la que sube el agua, o sea, empieza a subir el agua en el segundo ciclo, y entonces, ¿qué sucede? Que el agua ejercita una subpresión, o sea, un vacío. Si el agua comienza a subir acá y se va a producir aquí atrás un vacío, o una presión negativa, que es lo mismo, una subpresión, una presión negativa. Y debido a la fricción en la tubería, el agua se detiene totalmente, ¿no? Entonces hay un vacío, una subpresión, y el agua entonces que trata de subir se detiene. Y el cuarto ciclo, debido a la que en la tubería se produce una subpresión, el agua baja nuevamente hacia la válvula. Por eso es que se dice que el golpe de Ariete se produce en 4 ciclos. Dice, estas subidas y bajadas constantes del agua en la tubería provocan el llamado golpe de Ariete. Y el efecto que produce el golpe de Ariete es el aumento de la presión dentro de la tubería. O sea, H1 en el dibujo, H1 va a ser la línea estática o la altura estática menos la pérdida del tache, ¿no? O sea, la presión aquí. Entonces dice H1, la línea estática menos del tache que la pérdida. Y entonces la presión en la tubería va a ser esta H1 más la altura que produce el golpe de Ariete. Por eso es que se dice, y aquí decíamos en negrillas, que el golpe de Ariete provoca una sobrepresión en la tubería. O sea, además de esta presión que tiene acá, respecto a la línea estática de la pérdida de carga, se aumenta la presión debido al golpe de Ariete, ¿ya? Que se produce en 4 ciclos. Ahora dice, la sobrepresión máxima se produce en los 2 primeros ciclos. ¿Ya? O sea, la sobrepresión que nos interesa como máxima se produce en los 2 primeros ciclos. Y entonces, el tiempo en el que se produce esta presión máxima es 2L sobre V sub m, donde V sub m es la velocidad de una onda. O sea, aquí se produce una onda parecida, solo que es una onda hidráulica, ¿no? En cambio, la de los celulares, por ejemplo, es una onda electrónica, una onda aérea, ¿no? Que se expande una onda que se expande en el aire.
¿Ves? Esas ondas nosotros tenemos, en realidad son electromagnéticas, ¿no? Esas ondas nos hacen funcionar el celular, nos hacen funcionar la televisión, las radios, etc., ¿no? Entonces, el concepto es que el golpe de ariete nos produce un aumento en la presión de la tubería, y esta presión máxima se produce en los dos primeros ciclos. Ese tiempo, ahora, ¿por qué es 2L? Porque es en los dos primeros ciclos, es decir, como el agua en el primer ciclo va en este sentido hasta que se detiene, y en el segundo vuelve a recorrer toda la longitud. Por eso es que aquí tenemos que esta fórmula viene de la velocidad L sobre T, o sea, la velocidad es longitud entre tiempo, ¿no ve? Entonces, al despejarte tenemos 2L, porque es 2 veces el espacio o la longitud que recorre, dividido entre la V sub m, que es la velocidad de la onda. Aquí dentro se produce una onda, que no es la misma velocidad que la del agua, ¿ya? Una es la velocidad del agua y otra es la velocidad de la onda. Entonces, en este caso es velocidad de la onda. Obviamente la longitud es metros por segundo en la de la onda, y el tiempo en segundos, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos esta sobrepresión? Esta sobrepresión de golpe de ariete. Para el sistema inglés se tiene esta fórmula. La sobrepresión P de golpe de libras por pulgada cuadrada es 4665 por V doble, que es peso específico del agua, en libras por pie cúbico, 62,5, por la velocidad del agua, pies por segundo, sobre 144 por G, que es la aceleración de gravedad, que en el sistema inglés es 32,2 pies por segundo cuadrado, y por la raíz de 1 sobre K más D sobre E por T. K es el módulo de elasticidad del agua, E es el módulo de elasticidad del material de la tubería, ambos en kilos, verán en libras por pulgada cuadrada, ¿cierto? K y E. Entonces, libras por pulgada cuadrada, libras por pulgada cuadrada. Y D sobre T, D es el diámetro en pulgadas y T es el espesor en pulgadas, ¿no? Obviamente las unidades tienen que estar compatibles. Si D es centímetro, T es centímetro. Si D es metro, T es metro, ¿no? Y esto es igual a W por V sobre 144G por V sub M, donde V sub M sería este factor 4665 por la raíz, ¿no? Porque el resto estaría aquí, ¿no? W 144G y V sub M sería 4665 por esta raíz, ¿ya? Entonces dice, si L es la longitud de la tubería desde la válvula hasta el punto de alivio, el tiempo de cierre de la válvula tiene que ser menor o igual a T sub C 2L sobre V sub M. Entonces, el tiempo crítico, es decir, el máximo, se va a producir con esta forma, 2L sobre V sub M. Si nosotros graficamos la intensidad de la onda respecto al tiempo, entonces en el primer ciclo se produce una magnitud de este tamaño de la intensidad de la onda. En el segundo ciclo está, y va disminuyendo en el tercero y en el cuarto, ¿no? Y obviamente es subsiguientemente. Entonces, este sería el tiempo crítico T sub C, ¿no es cierto? ¿Y qué es este? 2L sobre V sub M. Ahora, ¿qué pasa si yo cierro la válvula en un tiempo mayor que T sub C? T sub C es el tiempo crítico, ¿no? Donde se produce la máxima sobrepresión que calculamos con esta forma. Bueno, con esta, ¿no? Entonces, si yo cierro en un tiempo mayor T sub A,
Entonces la sobrepresión puedo calcular con esta forma. Entonces, si se cierra la válvula en tiempo T sub A mayor a T sub C, la subpresión es menor a la presión crítica o máxima P en la tubería, de acuerdo con la siguiente fórmula. O sea, P sub A va a ser igual a P por T sub C sobre T sub A. ¿No? Si ustedes se acuerdan, este parece una fórmula de la que se utiliza en química, ¿no? Por ejemplo, presión por volumen. Entonces, si despejamos T sub A a este lado, tenemos presión por tiempo igual presión crítica o máxima por tiempo crítico, ¿no? Entonces podemos calcular cuál sería la sobrepresión si es que yo cierro en un tiempo T sub A mayor que el tiempo crítico. Si el tiempo de cierre es menor, entonces produce este máximo valor de la sobrepresión, ¿no es cierto? O sea, este valor de aquí, este valor P, ¿no? ¿Okay? Ahora tenemos que eso se explica aquí. Para un tiempo T sub C o menor de T sub C, o sea, el tiempo de cierre de la válvula, se tiene la presión máxima. Las fórmulas de golpe de Arite están calculadas para un cierre instantáneo de la válvula. O sea, estos valores normalmente son segundos, no son minutos ni horas. Y entonces, en esta tabla tenemos la relación K sobre E, que es el módulo de elasticidad del agua respecto al módulo de elasticidad del material, de la tubería. ¿No se acuerdan que aquí en la fórmula está K sobre E? Entonces esta relación, como ambos son de la misma, con las mismas unidades, libras pulgada cuadrada, en este caso K y E, entonces la relación es una constante. Entonces para acero, K sobre E 0,01, papel fundido 0,020, 0,022, para concreto 0,10, para madera 0,20. Y para PVC es más o menos 0,02 también. Entonces, K sobre es un coeficiente que tiene en cuenta los módulos de elasticidad del agua y del material. Entonces, aquí hay un ejemplo de aplicación. Más adelante les voy a mostrar las mismas fórmulas, es decir, la fórmula esta de la sobrepresión y de la velocidad de la onda, pero para el sistema métrico. ¿Ya? Entonces, vamos a ver este ejemplo con estas unidades inglesas y luego vamos a ver el mismo ejemplo con unidades métricas, ¿no? en nuestro sistema. Entonces, en este ejemplo dice una válvula de 48 pulgadas de diámetro, siempre interno, ¿no? Está instalada en una línea de 2 millas en tubería de acero y se cierra en un tiempo de 30 segundos, cuando el flujo es igual a 40 millones de galones por día. ¿Cuál es el exceso de presión que se produce si el espesor de la tubería es de 0,5 pulgadas? Entonces, una milla, 5.280 pies, el espesor es media pulgada, caudal 40 millones de galones por día y el diámetro es 48 pulgadas. Entonces, calculamos B sub M. K sobre E de la tabla es para 0,01. D, vamos a utilizar pulgadas, entonces D es 48 pulgadas y T es 0,5 y aplicamos la fórmula, ¿no? Esta fórmula de aquí para la velocidad de la onda, ¿ves? Entonces aplicamos esa fórmula y tenemos 4.665 raíz de 1 sobre 1 más K sobre 0,01, diámetro interno 48 pulgadas, espesor 0,5. Esto nos da 3.332,14 pies por segundo, ¿no? Ahora vamos a calcular la sobrepresión. ¿Sí? O sea, ya hemos calculado B sub M y entonces ya tenemos B sub M y calculamos estos otros términos, ¿no?
Entonces tenemos que la presión máxima se produce cuando W por velocidad por 144G. Perdón, estamos en el ejemplo. Entonces, el caudal tiene que estar en pies cúbicos por segundo. Nos han dado en 40 por 10 a la 6, 40 millones de galones. ¿Qué decía 40, no? 40 millones de galones por día. Entonces, 40 millones 10 a la 6 galones por día. Un pie 7,5 galones, un día 86.400 segundos. Entonces, haciendo esta operación tenemos 61,73 pies cúbicos por segundo. Entonces, necesitamos la velocidad del agua, sería caudal sobre área. El área es pi de cuadrado cuartos, hemos dicho que el diámetro es 48, entonces sería 48 por un pie son 12 pulgadas, entonces sería 48 entre 12, 4 pies. ¿No? Y una milla es 5.280 pies, que es 1.600 metros. Y vamos a utilizar este valor, ¿no? 4,9, o sea, caudal 61,73 entre el área que era 4 pi. Aquí falta el pi, ¿no? 4 pi porque es diámetro pi de cuadrado cuartos, ¿no? Entonces 61,73 entre 4 pi, 4,91 pies por segundo. Y entonces aplicando la fórmula tenemos 62,5, que es el peso específico del agua. B es la velocidad, 4,91, 144, y G en las unidades inglesas es 32,2 libras por grado cuadrado. Y nos da 219,4. Entonces esta es la sobrepresión máxima. El tiempo crítico va a ser 2L, que es 2 por, eran 2 millas, una milla 5.280 pies, y la velocidad V sub m es 3.332, aquí está, ¿no? De la onda. Fíjense, la velocidad de la onda es 3.332 pies por segundo. La velocidad del agua es 4,91 pies por segundo. O sea, es enormemente más grande la velocidad de la onda. Es más o menos como la velocidad de la luz o la velocidad del sonido. ¿No? Es mucho más grande que la velocidad del agua. Mucho más grande. Entonces, sustituyendo en la ecuación tenemos este W por 3.332 por 4,9. Este era B sub M. 3.332 por 4,9 y 144,32. Entonces 219. Y el tiempo crítico es 2L sobre B sub M. Entonces 2L era 2 millas por 5.280. Una milla, y nos han dicho que es de 2 millas la longitud. Una línea de 2 millas. Entonces por eso aparece el 2. 2L, 2 millas por 5.280 entre la velocidad de la onda, que es 3.332. Entonces el tiempo crítico es 6,3 segundos. ¿Qué quiere decir? Si la válvula se cierra en un tiempo de 6,3 o menos, se produce la máxima presión, o sea, 219,4 libras por cada pata. Ahora, como nos han dicho cuál es el exceso de presión que se produce en el espesor N05 en un tiempo de 30 segundos, así en ese tiempo se cierra la válvula, entonces la sobrepresión va a ser aplicando esta forma: P sub A, presión máxima por tiempo crítico sobre el tiempo que nos están dando de 30. Entonces multiplicamos los 219,4 por este 6,3 dividido 30 segundos. O sea, la sobrepresión va a ser 46 P6, o al cambiar tenemos 324 kilos centímetros cuadrados, que más o menos es 32,4. Un PSI, o sea, una libra por cada cuadrada, en inglés es pound square inch, 0,07 kilos centímetro cuadrado o 0,7
704 metros de columna. Y entonces este sería la sobrepresión. Sería 46 psi o 32,4 metros. Ese sería la sobrepresión en un tiempo de cierre de 30. ¿no? Entonces, si se cierra en 6,3, pues vamos a tener 260. ¿eh? Ahora, ¿cuáles son los? Para el sistema métrico tenemos una fórmula un poquito más sencilla, ¿no? Entonces la sobrepresión, este era para el sistema inglés, y aquí es V sub m, la velocidad de la onda, por la velocidad del agua sobre el valor g, o sea, la aceleración de gravedad. Entonces V sub m es la velocidad de la onda, y V sub m es 1420 sobre la raíz de 1 más k sobre e por d por t. D sobre t. P es la sobrepresión en metros del golpe de ariete, ¿no? B sub m es la velocidad de la onda, B es la velocidad del agua y G es la aceleración de gravedad, ¿no? Y lo mismo, T sub C 2L sobre B sub m, y obviamente tiempo de cierre mayor que T sub C, entonces tendríamos la sobrepresión, la misma fórmula que hemos usado, ¿no? P por T sub C sobre T sub C. Entonces vamos a hacer el mismo ejemplo vamos a transformar las unidades inglesas que teníamos del ejemplo a unidades métricas. Bueno, entonces para el ejemplo anterior, bueno, un galón es 378 litros, ¿no? Entonces el caudal era 40 millones de galones por día. Entonces transformamos galones a litros, es un galón 378 litros, y un metro cúbico 10 a la 3 litros, ¿no? Entonces va litro con litro, galón por galón, nos queda metro cúbico por día. Entonces, al hacer estas ecuaciones, nos da 150.200 metros cúbicos por día. Transformando a litro segundo, tendríamos 1750 litros segundo o unos 75 metros cúbicos segundo. Y entonces sería el caudal, ¿no? Ahora, aplicando la fórmula, V sub m 1420 sobre raíz de 1 más k sobre e por d sobre t, tendríamos 1420, 1 más 001, que es la relación k sobre e, ¿no? Esta relación k sobre e es para 0, de acuerdo a esta forma, a esta tabla, k sobre e 001. Entonces aquí tenemos k sobre e 001, el diámetro, que sería 48 pulgadas, que teníamos 48 pulgadas, que en metros sería 1,22. Sobre el valor de T, el espesor del tubo era media pulgada, o sea, la mitad de 254, 1,27. Decía este T, ¿no es cierto? El espesor en centímetros, estamos usando el diámetro en centímetros y el T también en centímetros. No podemos mezclar unidades, ¿sí? Entonces, si este es metros, este es metros. Si es centímetros, es centímetros. Porque este es un valor K sobre E. Como tienen las mismas unidades, pues eso sería un adimensional, ¿no? Aquí. Pero aquí no, aquí tenemos que utilizar la misma unidad. Entonces, a 48 pulgadas, a ver, 48 por 254 sería 1,22, 122 centímetros dividido entre 100, 1,22 metros. Pero vamos a usar centímetros, entonces
122 centímetros, y el T, que es media pulgada, aquí estaba como T igual media pulgada, T 0,5 pulgadas, o sea, sería 2,54 entre 2, 1,27, ¿no? Entonces 1,27 viene en el denominador, ¿no? Okay. Entonces, aquí están las transformaciones de 48 pulgadas, 1 pulgada 0,0254 metros, 1,22 metros, 122 centímetros. Y el espesor 0,5, 0,5 pulgadas, o inch en inglés, 1 pulgada, 2,54 centímetros, 1,27 centímetros. ¿No? La mitad de 2,54, entonces ponemos centímetros. Este valor nos da 1014.3 metros por segundo. Lo mismo hacemos con la velocidad del agua. Esta es la de la onda. La velocidad del agua es caudal sobre área. Entonces el área es pi de cuadrado cuartos, ¿no es cierto? Esa pi en metros sería 1,22 cuadrado sobre 4, 74 pasa arriba. Y el caudal, que aquí teníamos 40 millones de galones por día, que era 1,75 metros cúbicos por segundo por 4, que es del área, ¿no? Y esto nos da unos 50 metros por segundo. O sea, fíjense también la gran diferencia entre la velocidad de la onda y la velocidad del agua. La velocidad de la onda es muchísimo mayor que la velocidad del agua, ¿no? Y finalmente la longitud, que son 2 millas, 1 milla 1609 metros, 2 millas serían 3218 metros, ¿no? Entonces P va a ser B sub M 1014.3 por B, velocidad del agua 1,50, 981, la sobrepresión nos da 125 metros. Y el tiempo crítico 2L sobre B sub M, 2L sería 2 por 3218, son las 2 millas, entre B sub M 1014.3, 635 segundos. Entonces la presión adicional va a ser P sub A, P T sub C sobre P sub A. El máximo es 155, que hemos calculado aquí. 635 es el tiempo crítico, y el T sub A, que son los 30 que nos han dicho de lo que se va a cerrar la válvula. Entonces la sobrepresión en este caso sería 32.8 metros, ¿ya? O sea, ¿qué vamos a concluir? Dice, si se cierra la válvula instantáneamente, la presión se incrementa en 155 metros, o en tiempos menor a 6,35 segundos, ¿no? Menor o igual, ¿no? Pero como en la práctica no es posible con un tiempo de válvula de 30 segundos, se produce una presión adicional de 32.8, que es lo que hemos calculado. Entonces, estas son las formulitas que podemos utilizar para el golpe de ariete y poder calcular la sobrepresión debido a este fenómeno, que es un fenómeno que se produce al cerrar la válvula, ya sea de forma instantánea o casi instantánea o mayor, ¿no? Entonces, si queremos controlar el golpe de ariete, una de las formas sería cerrar la válvula en tiempo mayor al crítico. En este caso el crítico es 6,35. Entonces, si cerramos en 6,35, tenemos 125 metros de sobrepresión. Si cerramos en 30 segundos, la sobrepresión va a ser 32.8. Como conclusión, si cerramos en un tiempo mayor, la sobrepresión es menor. O sea, sería una manera de controlar la presión debido al golpe de ariete, ¿no? Una de las formas sería cerrar la válvula en un tiempo que sea mayor al tiempo crítico, ¿no? Entonces se puede calcular el tiempo crítico en función de la longitud y de la velocidad de la onda, ¿no?
Entonces dice, también en la práctica se utilizan las llamadas chimeneas de equilibrio que disipan la energía del agua del golpe de ariete, también llamadas cámaras de presión. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 5 hemos visto una válvula, que en realidad es lo que más se utiliza, ¿no? Una válvula contra golpe de ariete, ¿no? ¿Se acuerdan que tiene un resorte? El que hemos visto, esa válvula cortada. Teníamos mostrando el resorte que absorbe esta. Y entonces tiene un tornillo que ajusta la longitud, elongación del resorte dependiendo de cuánto queremos disminuir con esta válvula contra golpe de ariete, ¿no? ¿Qué es lo que más se utiliza hoy día? Una válvula que se pueda regular hasta cuánto queremos que sea el mínimo de golpe de ariete, ¿no? Entonces eso se puede utilizar. O chimenea de equilibrio, que quizás también se puede utilizar una especie de tanque que en vez de aquí tenemos un tanque rompe presión, ¿no? De manera que esto, al cerrar la válvula tendríamos un tanque como una chimenea de equilibrio pero lo más práctico siempre es colocar una válvula contra golpe de ariete, ¿no? De manera que la válvula pueda reducir este golpe a un valor mucho menor, ¿no? Porque aquí el problema es que nosotros no sabemos si el operador en qué tiempo lo va a cerrar la válvula. Puede que la cierre si está apurado por ahí, quiere irse rápido a su casa y entonces la cierra muy rápidamente la válvula. Y entonces provoca un golpe de ariete que no estaría calculado. Como les digo siempre, en ingeniería siempre calculamos la situación más desfavorable, ¿no? En este caso teníamos que calcular eso, ¿no? Que el operador cierra la válvula en un tiempo 6, 3 o menor en segundos y entonces va a producir un enorme golpe de ariete. Entonces lo más práctico es poner una válvula reductora de esa sobrepresión después de la válvula de cierre, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, antes de la válvula de cierre, ¿no? Entonces podemos ver que la válvula va a reducir el golpe. ¿Okay? Bien, entonces, ese es el cálculo. Les repito que la máxima sobrepresión, la máxima sobrepresión se produce cuando el tiempo de cierre es igual o menor al tiempo crítico, ¿no? Entonces se produce el golpe de ariete máximo. Si cerramos la válvula en tiempo menor, entonces vamos a tener una sobrepresión menor. Entonces ahí se puede okay. Entonces esas son las fórmulas tanto para el sistema métrico como para el sistema inglés, ¿no? En libras, en pies, etc. Y para nosotros en el sistema métrico, ¿no? Okay. Y no sé si hay alguna consulta, pregunta sobre el tema. Ingeniero, Adelante. Sí. disculpe una pregunta. Había un gráfico de una onda. Si esa onda es para el tiempo crítico, No. Bueno, esta es onda. para una. Sí, dime. No, no, es para un tiempo mayor al crítico, entonces, Inge. Sí, lo que estamos. Usted se llevó física 3, ¿no? Yo me acuerdo que cuando él llevó física 3, el examen final me ha dicho el docente: a ver, en este osciloscopio saque una onda sinusoidal. Entonces metí las fórmulas, todo y ha salido, ¿no?
una onda sinusoidal. ¿Qué significa? Esta es la intensidad de la onda. Cuando tu internet estaba fallando, es porque la onda es muy débil, ¿no? Y es más o menos lo mismo. En los dos primeros ciclos, la intensidad de la onda tiene esta magnitud, digamos, ¿no? Porque en el primer ciclo tiene esta, y en el segundo, ¿qué significa? Que este es el nivel de intensidad. Por eso el gráfico es en el eje Y tenemos la intensidad y en el eje X tenemos el tiempo. Entonces, cuando nosotros cerramos la válvula en este tiempo, T sub C, que es el crítico, vamos a tener la onda de esta forma. En cambio, si nosotros cerramos en un tiempo mayor, entonces vamos a estar en una intensidad de onda de este tipo. A eso se refiere. ¿Entiendes? O sea, si yo cierro la fórmula en TC, voy a tener la intensidad de la onda en este. Y entonces esa intensidad de onda se expresa en esta velocidad V sub m, que es la velocidad de la onda. O sea, tiene relación, ¿no es cierto? La velocidad de la onda tiene relación con este, es alto, ¿no? En cambio aquí es menor. Y eso sería la velocidad. Eso sería en realidad la sobrepresión máxima se produce ahí en la máxima onda o en la máxima velocidad de la onda. En cambio, si yo cierro en un tiempo menor, entonces voy a agarrar una longitud menor. Pues te digo, cuando nos falla a veces el internet, ¿no? O el celular no tiene suficiente fuerza como para bajar algún documento, cualquier archivo. Entonces quiere decir que nuestra intensidad de la onda del celular está muy baja. Y entonces tenemos mal servicio. Es al revés, ¿no? Aquí no nos conviene que sea muy fuerte porque vamos a tener mayor sobrepresión. En cambio, si lo único que quiere mostrar esto es que tú al cerrar en un tiempo corto vas a tener una intensidad de onda muy grande. En cambio, si cierras la bola en un tiempo mayor, entonces la intensidad de la onda es menor y por eso la sobrepresión es menor, ¿no? Eso significa ese gráfico, ¿ya? Es la intensidad de la onda. Que, como les digo, en los dos primeros ciclos se produce esto, ¿no? La velocidad máxima de la onda. Y por eso es importante el tiempo de cierre, que eso determina la intensidad de la onda y por tanto la velocidad de la onda, ¿ya? Entonces, por eso al calcular en la presión, aquí veremos en el sistema métrico, nosotros calculamos con esta fórmula, ¿no? La sobrepresión es velocidad de la onda por velocidad del agua sobre G, porque es la aceleración de gravedad. Entonces, pero V sub m depende de la relación de K sobre E. O sea, K es prácticamente constante porque es el módulo de elasticidad del agua. En cambio, E es del material. Entonces, esto puede variar. Y el diámetro y el espesor también son importantes en cuanto a la velocidad de la onda, ¿no? Entonces, el tiempo crítico va a ser el tiempo en el cual, si nosotros cerramos la válvula, vamos a tener un valor de eso. Pero como vamos a hacer un tiempo mayor que lo que nos pide el problema, entonces aplicamos esta fórmula, obviamente en relación con T sub C, ¿no? Y la sobrepresión, ¿no? Y el T sub va a ser el tiempo en el cual nos han preguntado, en este caso, si se han fijado, el T sub C es 6,3, ¿no? El tiempo crítico es 6,35. Entonces, si cierro la válvula en 6,35, tengo 155 metros de sobrepresión. O en tiempo menor, ¿no? De acuerdo a esto, dice estas fórmulas están calculadas para un cierre instantáneo prácticamente. 6,30 segundos es muy poco, ¿no? Un tiempo muy bajo. Entonces, si yo cierro la válvula en este tiempo, yo obtengo una sobrepresión de. Pero si yo cierro en un tiempo mayor, por ejemplo 30 segundos, la sobrepresión es menor a 155, ¿cuánto? 32. Y eso representa este gráfico. ¿No? Eso representa simplemente una representación del gráfico
en el cual vemos que la intensidad de la onda es mayor en los dos primeros ciclos. Por eso decimos la máxima sobrepresión se produce en los dos primeros ciclos, donde es la intensidad de la onda la mayor, ¿no? Por eso es, digamos, para que se entienda un poquito cómo es que el tiempo crítico nos produce una mayor sobrepresión, porque la intensidad de la onda es mucho mayor, ¿no? En tiempos mayores del cierre. A eso se refiere esta ecuación. No es, digamos, numérica, sino que es más bien general, ¿no? Porque el T se puede variar, ¿no es cierto? De acuerdo a la fórmula, puede variar y T va también. Pero esa es la idea, ¿no? Que en el tiempo corto la intensidad es mayor y la sobrepresión mayor. En cambio, si el tiempo es mayor, entonces les decía que el problema es que nosotros calculamos el golpe de ariete para una situación máxima, es decir, porque no sabemos si el operador en un sistema de agua que nosotros hagamos, no sabemos, por ahí es carnaval, el operador quiere irse a carnavalear y lo cierra rápidamente y el tiempo de cierre va a ser menos del crítico o igual al crítico, entonces vamos a tener una sobrepresión, tenemos que prever instalar la válvula para esa sobrepresión, a menos que digamos en un manual de operación se ponga que el operador lo cierre nunca en menos tiempo, es decir, en menos tiempo que, digamos en este caso 30 segundos, para mantener estos 32,8 metros de columna de agua, ¿verdad? Donde teníamos eso aquí, 32,8 sería la sobrepresión en 30. Entonces se puede hacer una gráfica, ¿no? Podemos calcular para 5, 10, 15, 20 segundos cuánto sería yendo la sobrepresión para ese tiempo de cierre, ¿no? Entonces podemos darle eso al operador para que no hayan apuros, digamos, en cerrar la válvula. O también si es una válvula eléctrica, electrónica, programar, ¿no? De manera que el cierre no sea, digamos, en un tiempo menor que, por ejemplo, 30 segundos, como en este ejemplo. Yo quiero mantener estos 32,8 metros de sobrepresión, entonces programo de manera que el tiempo de cierre de la válvula sea de 30 segundos, ¿no? Entonces, en ese tiempo se cierra la válvula lentamente en los 30 segundos, medio minuto, tampoco muy largo, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere expresar este gráfico, ¿verdad? Este gráfico está expresando eso, ¿no? Simplemente que en los tiempos críticos se produce en los dos primeros ciclos. Y bueno, los otros ya son, esta es la primera bajada del agua hasta que se pone en velocidad cero, se detiene y vuelve a subir en esta otra etapa, ¿no? Entonces son los dos primeros donde se produce la máxima sobrepresión y el tiempo de crítico de cierre está en ese tiempo, ¿no? Y por eso son las formulitas, ¿no? Para calcular todos estos datos. Fíjense que en la fórmula participa tanto las características del material como las características del agua, ¿no? Del material, de la tubería, del espesor también, ¿no? Y bueno, todos los elementos del caudal, etcétera, ¿no? Todo lo que significan las ecuaciones que vamos a usar, ¿no? ¿Ok? No sé si has entendido, si has comprendido bien la respuesta. Sí, ingeniero, disculpa una pregunta más. Sí. En la parte de flexión dijo que se provoca por el peso de la tubería, Sí. pero no entendí muy bien cuál es la solución a la flexión Sí. con la arena. Aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos, si nosotros no ponemos esta es la tubería, ¿no? Entonces si nosotros no ponemos una
aquí abajo. Generalmente las tuberías vienen de 5 a 6 metros de longitud, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es poner aquí abajo una especie de cama o su capa soporte. Normalmente es de 10 a 15 centímetros de espesor, ¿no? Entonces, si se imagina aquí debajo y lo llenamos de tierra o arena, tierra cernida o arena, entonces ya no tenemos dos apoyos, sino tenemos el apoyo continuo, ¿no? Ya no tenemos dos apoyos, ¿no? Como una viga en un edificio, por ejemplo. Entonces, en un edificio tiene una viga que está apoyada en dos columnas, ¿no? Entonces ahí tienen dos apoyos. O puede ser continua, ¿no? Ustedes ya han visto, posiblemente van a ver en la estructura. Pues tienen otros tramos con otros apoyos. Digamos que estas sean columnas y esta es la viga. Entonces la viga está apoyada en dos puntos. En cambio aquí, para resolver este tema, lo que hacemos es llenar este fondo con tierra o arena cernida de manera que el soporte no tenga solo dos puntos, sino todo el área. Entonces ya todo el área está soportando. Entonces ya no tenemos un momento máximo, ¿no? Porque ya no es como una viga, ya no hay viga, sino que está prácticamente sobre un material que no va a ser dos apoyos, sino va a ser continuo, ¿no? Entonces ya no se requiere digamos, resolver este problema, porque si no tenemos que ver la flexión y eso el fabricante nos tendría que dar hasta cuánto sería la flecha aquí, ¿no? O sea, la deformación. Pero tenemos que evitar eso y entonces siempre ustedes cuando ven una obra van a ver que en la zanja, en el fondo se pone esta cama, como les digo, de 10 a 15 centímetros de espesor, pero con material fino, ¿no? O sea, arena o tierra, la misma tierra de la zanja, pero cernida para que no hayan piedras, todo, y eso no nos provoque un apoyo. Entonces resolvemos esa manera, ¿no? Les voy a pasar a la próxima, un dibujito donde tenemos las zanjas y la forma de poner esta cama para evitar esta flexión en la tubería, ¿no? ¿Ya? Pero en todo caso, si se necesita utilizar, ya ¿no? Sabe que calcular sigma máximo con el momento y el módulo, ¿no? de elasticidad del material. ¿Sí? Pero bueno, como les digo, para evitar esto es que se hace esa cama de material fino, ¿no? Para que no haya apoyo, no se logren estos apoyos, sino que o sea, ya no haya la tubería que está apoyada solamente que tiene hueco, digamos, abajo, sino que está llena la casa, ¿no? La próxima semana les voy a pasar un dibujito donde vean la zanja. Dije, Sí. en ese mismo ejemplo, si bien para instalar una tubería se excava, ¿no? Dije, Sí. ¿y qué tan conveniente, o sea, cuánta altura habría que excavar? O sea, ¿cuál sería conveniente? Dije, se hace cálculos para ver qué presión, porque a mayor profundidad hay mayor presión, ¿no? Dije. Es decir, eso ya es del relleno, ¿sí? Sí, ingeniero. No, eso ya, no precisamente para lo que tú dices, esto ya le hemos puesto la camita, hemos colocado los tubos, obviamente que es la presión hidráulica, ¿no? Antes de poner en funcionamiento la tubería, tenemos que hacer la prueba hidráulica, es decir, meter agua a presión y cerrar todas las salidas que pudieran haber y ver que no haya una fuga, ¿no? Si hay fuga. Generalmente las fugas se dan en las uniones, difícilmente, a menos que, sobre todo en tuberías de asbesto cemento, hay que tener cuidado porque a veces por los obreros que trabajan con las tuberías para bajar del camión o del transporte la botan la tubería y el asbesto cemento es delicado, es decir, es frágil, ¿no? Entonces si la botan la tubería de un camión, posiblemente se raja y el momento de poner agua a presión va a salir el agua. Pero normalmente la fuga normalmente se da en las uniones, ¿no? Porque a veces está mal hecha la unión, o como les decía, si es con goma, de repente la goma la han dejado secar al sol y al presionar se rompe.
y entonces ya no es pues impermeable y hay un hueco ahí. Entonces, lo que tú dices es ya encima, ¿no? Una vez que se ha excavado y se ha instalado la tubería, se ha hecho la prueba hidráulica y hay que rellenar. Entonces, lo que se hace, justamente ese es el dibujito que les voy a pasar después. Lo que se hace es ponerle por capas, ¿no? Ustedes han visto que han cernido la arena o la tierra que ha salido de la zanja y cada 10-15 centímetros, o depende del tipo de material, hasta 30 centímetros, se coloca en la tierra y se va compactando. Se va compactando para que no se hunda la calle, porque normalmente se instala en la calle, ¿no? Entonces no sé si han fijado, hay unas compresoritas para apisonar bien, para compactar, ¿no? Unas compactadoras manuales que los obreros utilizan para compactar la tierra cernida. Siempre cernida porque si hay piedras sobre todo muy grandes, entonces queda un hueco ahí y entonces al final se va a hundir, pues porque va a haber circulación de camiones y de vehículos y eso va a ir hundiendo a veces, no sé si se han fijado, alguna vez han abierto la zanja, la han rellenado mal y el tiempo ya está hundida, ¿no? Entonces eso porque no se ha rellenado bien compactado. Incluso hay ensayos de suelos, ustedes van a ver la cohesión del suelo, tiene que tener un cierto nivel, ¿no? Entonces se va compactando por capas hasta llegar en agua potable normalmente no se utiliza más de 1 metro de profundidad, entonces tampoco puede ser muy superficial. Ya la tubería, en redes de distribución vamos a ver eso, pero lo mínimo es de altura desde el final, digamos, de la zanja hasta el tubo, es de 80 centímetros. No puede ser menos por dos razones. Uno, porque podríamos poner en riesgo el impacto, ¿no? de un vehículo pesado, por ejemplo. El impacto que puede tener la tubería, si es menos de 80, va a poder romper la tubería o dañarla, ¿no? De alguna manera. Y si es también en clima muy frío, la helada generalmente impacta hasta 50-60 centímetros por debajo del nivel del terreno. Entonces, por eso en la norma indica que la profundidad mínima de las tuberías enterradas es de 80 centímetros. Puede ser más, ¿no? Puede ser 1 metro, 1,20 m. Y tampoco conviene mucho, sobre todo si vamos a poner alcantarillado más. Entonces el alcantarillado nos va a contaminar la tubería si entramos mucho. Porque la tubería de alcantarillado está también en la norma, está como 1,20 como mínimo. Puede ser más profunda, pero no menos, precisamente para no contaminar el agua que está a 80. O sea, está a 80. Eso lo vamos a ver en el capítulo 9 de sistemas de distribución, ¿no? Pero ya les adelanto, como es el tema parecido acá, lo que ha preguntado el compañero, pues se va compactando por capas, ¿no? Pero como les digo, normalmente 80 centímetros, 1 metro, 1,20 m, no va más adentro. No conviene tampoco ir más de 1,20 m porque ya ves, vamos a encontrar con la tubería del alcantarillado que no nos conviene porque si hubiera alguna fuga de la alcantarillado podría entrar el agua contaminada al sistema de agua potable, ¿no? Entonces hemos hecho toda una planta de tratamiento para recontaminar aquí. Por eso es que EPSAS, por ejemplo, no le permite, si usted tiene un pozo privado, digamos, no le permite juntar las dos aguas, porque el pozo privado puede estar contaminado y entonces va a contaminar toda la red de ellos. Entonces tiene que hacer un sistema separado para, pues, si es que tiene pozo privado, ¿no? ¿Ya? Entonces, en resumen, entre 80 o 1 metro encima no va, no conviene ir más, ¿no? En casos especiales, ¿no? Pero en esos casos a veces se hormigona la tubería, ¿no? O se pone un encamisado, como les decía, para cruzar, por ejemplo, una carretera, un ferrocarril, se le coloca un tubo, digamos, metálico y por dentro iría la de plástico, un diámetro mayor, por supuesto,
el encamisado que se llama, el protector, y por dentro va la tubería de plástico. Eso también se puede hacer para evitar, digamos, si es muy profunda la zanja, pero como les digo, no conviene, sobre todo si va a ir junto con el alcantarillado, que es lo normal en las calles, ¿no? Hay alcantarillado sanitario, pluvial y agua potable. Ahora hay gas más, ¿no? Así es. Por eso, si se fijan en las calles, todas están abiertas en las aceras para llevar el gas, para no estar con las de agua y el alcantarillado en media calle, ¿no? Casi todas se han llevado por las aceras, a evitar este problema de contaminación, ¿no? Ok, sí, Jesús, está bien. Bueno, Sí, ingeniero, muchas gracias. no, gracias a ti, me gusta que me pregunten porque aquí vamos a enriquecer más las cosas. Bueno, ya no hemos tenido tiempo, quería hablar un poco del Silala, pero la próxima clase, el próximo martes vamos a hablar un poquito. Me gustaría comentarles algunas cosas para que ustedes tengan un poco de vivencia técnica, sobre todo del Silala, porque es interesante el tema y que estamos en juicio, ¿no? En la Haya con el tema con los chilenos. Y es interesante el tema porque es nuestra área, ¿no? Las captaciones, los manantiales son nuestra área, entonces bonito. Por lo menos interesarse un poco en este tema. Entonces el próximo martes vamos a amenizar un poco eso, ¿ya? Entonces, antes que terminemos la clase, dos anuncios. Uno, mañana no vamos a pasar, vamos a pasar con el ingeniero Carvajal, ¿ya? Para que avance en el proyecto. Entonces mañana no pasamos conmigo en la teoría. Estamos bastante avanzados y estamos casi en 70%. Entonces no hay mucho problema. El próximo martes vamos a hablar esto del Silala. Lo que les he prometido, pasarles la zanja con las capas de relleno. Y les voy a comentar un poquito esto de las vertientes o bofedales del Silala para que se sepa, ¿no? Que todos los bolivianos tenemos que conocer cuál es el problema y cuál es el tema por el cual se está peleando internacionalmente. Porque me parece que es bueno, ¿no? Que sepan cómo va. Por lo menos la parte técnica, no nos metemos en la parte legal ni política, pero sí en la parte técnica, ¿no? Entonces, el próximo martes nos vemos conmigo. Y como les digo, voy a pasarles esa la zanja con el relleno. Vamos a comentar algo del Silala. Y también les voy a pasar la práctica 3 para que vayan resolviéndola con calma. Es muy fácil, muy simple, pero sirve para practicar lo de sistemas de bombeo. Voy a repetir un poquito los sistemas de bombeo para ver qué queremos hacer en la práctica 3. Para que ustedes vean cómo se construye la curva del sistema, que es lo que me interesa que sepan bien, porque creo que habían varias preguntas, ¿se acuerdan? En el tema. Vamos a volver un poquito sobre el tema para hacer la práctica y que les sirva también para el segundo parcial, ¿no? Ok, entonces quedaremos aquí. Si no tienen más preguntas, vamos a cerrar la grabación y nos veríamos el martes, ¿ya? Este miércoles no vamos a pasar. Tengo también que corregir los exámenes y los exámenes del posgrado, así que estoy con el trabajo. Entonces nos vemos el día martes, por favor, ¿ya? Y luego les paso la grabación de esta clase una vez que ya pueda bajarla del sistema, ¿ya? Entonces nos vemos el próximo martes. Ya, y voy a ir corrigiendo, a ver si ya tengo las notas. Están en el sistema las notas de la práctica 1, ¿no? Y la práctica 2 y el primer parcial espero tenerlas hasta el otro martes, ¿ya? Nos veríamos entonces luego.